Hola amigos, un saludo, feliz entrada de semana, feliz lunes y empezamos esta semanita con 7 vídeos míos, me refiero de los que yo voy a estar. No os perdáis mañana que estaré en mi canal, en el de Luis Palacios, y viene un amigo Jordi y vamos a hablar de temas de... Bueno, vamos a presentar pruebas ufológicas y vamos a estar haciendo un pedazo de programón, pero el de hoy también lo es. ¿Por qué? Autosabotaje. ¿Quién no se autosabotea? ¿Y quién tiene miedo al éxito? Pues casi todo el mundo por el tema del programa antes que tenemos, ¿verdad, Yolanda? Un saludo, Yolandita. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Como siempre digo, saludos a las llavecitas, saludos a los que estáis ahí en directo en el canal y los que nos veréis en diferido. Bueno, el autosabotaje, no todo el mundo realiza autosabotaje. A veces todos saboteamos a otros, pero es muy frecuente, como dice Luis, que nos saboteemos a nosotros mismos, ¿es cierto? Es cierto, familia. Bueno, antes de empezar, quería empezar unos minutos antes, pero es que Yolanda hasta casi la hora no me deja. Pero bueno, me dice la gente que me sabotea, ¿Veis cómo me sabotea? No puede ser. Para los que me habéis preguntado, bueno, ya lo digo desde el principio, las preguntas que tenéis las hacéis al final, es decir, primero damos la ponencia, luego damos los eventos y las preguntas al final. Pero para los que ya me habéis preguntado que cómo había ido estos 4 días que hemos estado de encierro haciendo la formación de la nueva terapia. Encierro. Sí, es un encierro de 4 días porque son 4 días ahí, pam, 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 pam. Deciros que la formación está muy bien, funciona. Llevamos ya 1 semana y pico haciendo terapias entre nosotros, a familias, amigos, a clientes y va muy bien. Una persona me ha dicho, hoy no vamos a decir el nombre, que seguro que está por ahí por el chat, me ha dicho, es que la formación es cara. Sí lo es, pero en poco tiempo la amortizas haciendo terapias y vale la pena, vale la pena. También vale la pena que la probéis como terapia simplemente, ¿no? Que yo ya me he hecho 7 u 8, poco abuso, pero es lo que había. Es diferente también a lo que estamos habituados a ver. O sea que hay una diferencia entre esta terapia y el resto de terapias energéticas que conocemos hasta ahora, ¿no? Sí, para mí la nueva terapia está muy bien para el tema, bueno, vale para cualquier cosa, pero sobre todo hemos notado cambios muchos con los dolores, ¿no? Articular, columna, posicionamiento, pero vale para cualquier cosa. A mí la otra que también me gusta, terapia energética, que para mí sigue siendo la mejor, es la sanación pránica. Sí, yo no estoy hablando que sea mejor a nivel también de muchas cosas, ¿no? Pero estas dos son para mí las 2 mejores como terapia energética. Sino que es diferente, es distinta. ¿No? Pero es muy divertido de hacer, eso sí. Por eso es que es distinta a lo que estamos habituados a lo que conocemos como habitualmente son las terapias energéticas, ¿no? Pues esta es como, marca una diferencia, ¿no? Hay unos puntos que son distintos al resto de terapias de este tipo. Por el que nos dicen que hay algún problema, reportarnos si hay conflicto con el sonido. Dicen que hay una especie de eco. A ver, lo único que puede haber es un pequeño ruido residual del ventilador que lo tengo a 2 metros. Hace un pequeño ruido, pero es que más silencioso no es. Como no se refieran a eso, ya no hay más cosas. Sí. He cerrado la ventana que está la gente en la piscina bañándose y hacen ruido. O sea que siempre me decís, escucho personitas por ahí, niños. Pues hoy no los podría escuchar porque he cerrado Alicante y estamos a 30 grados, con lo cual nos vamos a morir aquí a Nos vamos a derretir, Pero bueno, estamos con el ventilador. Bueno. ¿Vamos a empezar con la conferencia? ¿Empezamos con la charla? Sí, vamos a empezar. Vamos a dejar a Yolanda que empiece ya con el temario. Yo me voy a ir a redes sociales. Sé que muchos me van a decir, se escucha el clic del ratón, pero es que aquí no lo puedo quitar. Cuando tengo a la persona en el otro lado, quito mi micro y no se escucha, pero ahora voy a tener que estar en 6 grupos de Facebook y algunas cosillas más. Entonces se me va a escuchar el ruido del clic del ratón. Lo siento, voy a intentar hacer lo más escueto posible el tema. Lo digo para toda la gente que también me escucha a través de muchos días de los vídeos que me lo están diciendo. También me lo dejan en comentarios. Es que hay cosas que a ver si me hacen ya un joystick de esto, un ratón que no haga ruido, pero ¿qué va? Cuando ahora he evitado que el teclado no haga apenas ruido, me lo hace el ratón. O una cosa u otra, siempre hay algo que hace ruido.
Pero bueno, son cosas de gafas del oficio, a ver cuándo me sale un teclado que no haga ruido. Lo que pasa es que esto lo compro con cables, porque como no quiero emisión Bluetooth ni Wi-Fi de emisión de ondas, porque lo tengo todo por cable, pues este es el que me ha vendido Logitech y la verdad es que hace ruido. Pero bueno, es lo que tiene lo antiguo. Es mejor, pero muy hace bien, lo ruido. antiguo siempre vale. Familia, compartan si pueden en sus redes sociales y sus WhatsApps el enlace del vídeo de hoy y nos haréis un gran favor. Pues vamos a empezar. Autosabotaje y miedo al éxito con Yolanda Soria. Adelante, Yoli, todo tuyo. Bueno, pues como siempre empezamos definiendo un poco lo que es el autosabotaje, ¿no? Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Si no sabemos de qué estamos hablando. Pues como la propia palabra lo indica, es el saboteo, ¿no? Que nos efectuamos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Cada persona a sí misma. Este sabotaje muchas veces se inflige, bueno, muchas veces no, siempre se inflige de forma inconsciente, es decir, no somos conscientes de que lo estamos realizando, de que nos lo aplicamos nosotros a nosotros mismos y se da ante situaciones de cambio, ante situaciones en las que puede haber una previsión de cambio en la vida, en el estado de la persona, cambio, por ejemplo, un cambio laboral, un cambio de pareja, un cambio en cualquier faceta o aspecto de la vida de la persona o incluso de la persona. Este autosabotaje lo que realiza en nosotros es una especie de parálisis ante esa situación. Nos deja paraditos, nos deja a buen recaudo, protegidos y seguros dentro de la zona de confort. ¿Por qué? Porque de este modo, si estamos dentro de la zona de confort, nuestro inconsciente piensa que no estamos en peligro, que no vamos a estar ante los riesgos que nos pone esa nueva situación, que ya pueda ser enfrentar una nueva situación, tener que aprender cosas nuevas, el miedo a las expectativas, etcétera, etcétera. Después ya iremos detallando más en profundidad este aspecto, ¿no? Vamos a decir, este programa de nuestra mente, esta forma de funcionar de nuestra mente, como decía, es inconsciente y lo que hace es tomar el mando, o sea, es como que esa faceta crece, ese aspecto crece, se hace cada vez más grande, va aumentando en intensidad y toma el mando de nuestra vida, de nuestra persona, de nuestra mente. Lo que hace es que realmente nos deja sometidos a su propia voluntad, es decir, a la voluntad de nuestro inconsciente. ¿De acuerdo? Este autosabotaje se puede manifestar con diferentes aspectos, ¿no? Que siempre son actos, como decía, que realizamos de forma inconsciente, que pueden llegar incluso a manifestar o a generar en nosotros síntomas físicos de malestar, de enfermedad. Nos podemos enfermar ante una situación que vamos a afrontar. Por miedo a afrontarla, preferimos enfermarnos, siempre, como digo, es a nivel inconsciente, que afrontar esa situación, que afrontar ese hecho. De manera que, como decía, lo que hace es realmente paralizarnos ante eso, ante ese acto, ese avance en nuestra vida, ese cambio, esa toma de decisión. ¿Sí? Decíamos que el objetivo que tiene este sabotaje no es fastidiarnos la existencia, ni muchísimo menos, sino realmente mantenernos a buen recaudo, mantenernos seguros, mantenernos en un estado en el que no tenemos peligro ni físico ni emocional, es decir, en el que no tenemos que estar bajo ningún riesgo en ningún sentido, no solo en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional, en el aspecto mental, en el aspecto social, es decir, no quedar al descubierto delante de la mirada de los demás también. ¿Sí? Este autosabotaje, como decíamos, funciona también, o una de sus facetas es, como decía, que es relacionado con lo que os estoy contando ahora,
es una forma de defendernos, es una forma de autodefensa. No solo es el miedo a no afrontar situaciones nuevas por lo que me pueda encontrar, por el miedo a lo desconocido, por el miedo a aquello que pueda aparecer, sino es una forma de protección, de autoprotección ante determinadas situaciones que yo considero a nivel inconsciente que me pueden dañar en algún modo. Por ejemplo, realizar algo nuevo como pueda ser, voy a poner algo que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Que es escribir un libro. Muy bien, si yo no escribo ese libro, si yo no lo termino, no me veo en el riesgo de que los demás valoren mi trabajo, de que los demás valoren si lo hago bien o mal. Por lo tanto, puedo decidir a nivel inconsciente paralizar, bloquear eso para que no se lleve a cabo. De ese modo evito fracasar, evito que me juzguen, evito no cumplir las expectativas de los demás o incluso las mías propias, evito el miedo a que ese libro pues, sea un éxito o no sea, tanto el miedo a que sea el éxito, que es por los cambios que eso puede conllevar, como a que no sea un éxito, ¿no? Es decir, estoy protegiéndome, avanzando, adelantándome ante determinadas situaciones que muchas veces son irrisorias porque no tienen ningún sentido. Muchas veces, cuando te paras y lo analizas, pierde totalmente el sentido de bloquear ese avance. ¿Por qué? Porque no tiene ni pies ni cabeza, no es algo real, es algo que nuestra mente imagina, que nuestro inconsciente prevé como posible peligro, como posible situación de estar ahí al descubierto, y lo que hace es directamente pararlo, paralizarlo, bloquearlo, postergarlo, etcétera, etcétera, para que de este modo no se llegue a dar ninguna de esas situaciones que sería la consecuencia de alcanzar o llegar a tener, después de tener cumplida esa meta, ¿no? Ese objetivo. El autosabotaje también lo que hace es que nos habla de las características que la persona no acepta de sí misma, ¿no? De todos aquellos aspectos que la persona no acepta de sí. ¿Por qué? Porque resulta que el autosabotaje está muy relacionado también con lo que llamamos la baja autoestima, ¿no? La inseguridad. Entonces, es un aspecto que pone en manifiesto todas esas áreas en las que nosotros no nos sentimos seguros, que puedan ser el aspecto intelectual, el físico, el emocional, cualquier área en la que yo me sienta débil, en la que yo me sienta que no doy la talla, en la que yo sienta que no doy el estándar mínimo, o aquel punto en el que yo quiero alcanzar. Si yo siento eso, resulta que el sabotaje puede hacer aparición mostrando esas facetas mías, protegiendo esos aspectos míos que yo siento que son débiles. De este modo, una vez más, trata de protegerme a mí ante esos posibles peligros. Esos aspectos que yo considero de mi persona que no son todos los perfectos que podrían ser, no tienen por qué ser algo real. O sea, no tiene por qué ser algo que los demás estén de acuerdo cuando nos ven. Cuando nos valoran los demás no tienen por qué estar de acuerdo con nuestra opinión de nosotros mismos, pero nosotros nos percibimos de ese modo. De manera que al percibirnos así ante esa situación, ante ese hecho, por ejemplo, ponemos el ejemplo de poner alguien que está buscando una nueva pareja, alguien busca pareja, ¿no? Y entonces consigue una cita con una persona que le gusta mucho, pero cuando llega el momento de la cita se enferma. ¿Se enferma por qué? Porque no quiere afrontar el posible fracaso de esa cita, de esa reunión con esa persona que tanto le gusta, y ante eso prefiere enfermarse que ir y dar la opción siquiera a que esa situación se pueda dar. De este modo, evito que salga mal, de este modo evito quedar en ridículo, de este modo. ¿Y por qué? Porque yo igual pues me siento que no soy lo suficientemente válido, que no soy lo suficientemente guapo o lo suficientemente alto, lo suficientemente inteligente, simpático, atractivo para poder gustarle a esa persona que desde el exterior yo veo, ¿no? Desde mi punto de vista yo veo que esa persona a mí me contempla como yo me veo a mí mismo. Y no tiene por qué ser algo real, como decía. Pero yo percibo que es así. ¿Por qué? Porque mi visión de mí mismo, de mí misma, es pobre. Es una visión de mí misma limitante. Es una visión que realmente no me hace ningún favor. Esto
genera que al verme pequeña ante los demás, considere que los demás me ven igual que yo me estoy viendo. Estos síntomas o estas características del autosabotaje, estos hechos, no tienen por qué darse en todas las situaciones de la vida ni en todas las áreas. Es decir, yo me puedo autosabotear en las relaciones personales, como decíamos, en las relaciones de pareja, pero no en el aspecto intelectual o en el aspecto laboral o en otra área de mi vida. Pero en cambio hay un área o varias áreas en las que sí me autosaboteo porque considero que no soy lo suficiente. Estas áreas suelen tener algo en común entre sí, ¿de acuerdo? Es decir, suelen tener que ver entre sí ciertos aspectos. Por ejemplo, si es mi aspecto intelectual, pues puedo verlo comprometido con respecto a mis relaciones con las personas de mi entorno o en el trabajo, porque si no, intelectualmente no soy lo suficiente, pues voy a ver que me afecta en diferentes áreas. Si es a nivel físico, pues igual me saboteo las relaciones de pareja o los deportes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no soy lo suficiente, no soy lo suficientemente fuerte, alto, guapo, etcétera, etcétera. Entonces esto, como digo, son ciertas características que yo siento de mí que están en inferioridad de oportunidades con respecto a los demás, pues todo lo que tenga que ver con esas características mías voy a bloquear ese aspecto, ¿de acuerdo? Sentir esto en la vida de las personas es normal, es decir, todos nos sentimos en algún momento bloqueados, en algún momento nos sentimos menos o nos sentimos parados, paralizados ante determinada situación o sentimos que no sabemos, que no podemos, que no somos capaces, ¿no? Pero normalmente esto puede ser algo que es pasajero, es decir, sí que tenemos esa percepción durante unos instantes o durante unos minutos o durante unas horas, pero logramos trascender esa situación, no la dejamos permanente y no es el hábito en nuestra vida, no es la tónica general, ¿de acuerdo? Cuando esto se convierte en una tónica general, cuando esto se convierte en el común de nuestra vida, en lo más frecuente, es cuando realmente hablamos de autosabotaje, no cuando es algo puntual en un momento dado, como digo, porque todos nos podemos sentir así en un momento dado en nuestra vida. Las personas que se autosabotean se dejan llevar por el miedo y sus creencias limitantes, es decir, le van dando poder a esos miedos, a esas creencias limitantes que tienen de sí mismos o de sí mismas, y estas creencias, esta visión de sí mismo, este miedo, lo que hace es que va tomando poder, va tomando fuerza, va creciendo, va tomando cada vez más y más y más poder hasta que es el miedo y la creencia limitante la que domina la vida de esa persona en vez de la razón, la lógica y lo coherente. ¿Por qué? Porque como es el inconsciente el que gobierna la gran mayor parte de nuestra vida y todas esas creencias, miedos y demás están generalmente a nivel inconsciente, pues vamos a funcionar conforme a los parámetros que tenemos programados en ese inconsciente. Cuanto más fuerte es el parámetro, más control o dominio sobre nuestra vida va a tomar. Hay diferentes tipos de autosabotaje, ¿no? O de formas de autosabotearnos. Una sería no finalizar las cosas. ¿Qué pasa? Que si yo no termino algún trabajo, si yo hay algún área que no acabo, que no concluyo, por ejemplo, como hablaba antes del ejemplo de hacer un libro, al no terminar el libro, no va a estar sometido al juicio de los demás. No sé si fracaso o no fracaso. ¿Por qué? Porque al no estar terminado, no hay ocasión de que se valore el trabajo, no hay ocasión de que me pueda equivocar, no hay ocasión de que quede en mínimo, o sea, que quede en un aspecto pequeñita, ¿no? Cuando me miren, cuando lo valoren, cuando lo cotejen los demás y puedan apreciar ese libro, ese escrito, ese texto, esa novela o lo que sea que estemos escribiendo. Si yo no la acabo, nadie la puede leer, por lo tanto, nadie la puede juzgar. Incluso, no solo los demás, sino yo misma, porque está sin terminar, está inacabado. Esto sería una de las formas de autosabotearnos. Luego está la procrastinación, que esto somos expertos, la gran mayor parte de la población. La procrastinación es el
arte lo han dado ya en llamar, el arte de posponer todo para después, de posponer las cosas para luego, para más tarde. Y las vamos sustituyendo, esa cosa que es más importante o prioritaria, la vamos a ir sustituyendo por tareas de menor, no vamos a decir valor, porque no es valor, sino de menor importancia, ¿no? Cosas que son más triviales, pero las vamos a colocar en primer lugar y vamos a ir haciendo cantidad de cosas que son menos importantes, pero no vamos a hacer aquello que realmente tiene una importancia para nosotros, para alcanzar ese éxito, ese objetivo, esa meta que nos hemos marcado, esa tarea que tenemos que llevar a cabo. También puede ser esta procrastinación que la realicemos porque eso que estamos haciendo no nos gusta realmente. Es algo que no nos gusta, que tenemos que hacer porque es una obligación, es algo que nos han impuesto terceras personas, porque o bien es algo que va asociado a nuestro trabajo, o esto en los escolares es algo muy típico, ¿no? La procrastinación en los escolares, en los estudiantes es muy, muy típica. ¿Por qué? Porque hay cierta tarea, cierto trabajo que odio, aborrezco, no soporto y lo tengo que hacer, y lo vamos dejando, lo vamos dejando, lo vamos dejando y al final acaba el año, acaba el momento en el que tienes que entregar el trabajo y el trabajo está sin hacer. Con lo cual al final hay que hacerlo, corre, todo apretado de tiempo, todo es acelerado, yo es que no he tenido tiempo. Entonces aquí llega la excusa del no he tenido tiempo, no lo he podido terminar bien, con lo cual no está dentro de esa tarea todo mi esfuerzo, ni todo mi intelecto, ni toda mi capacidad, y tengo la excusa de que si me equivoco, si lo he hecho mal, no pasa nada porque yo ahí es que no me he esforzado al 100%. ¿Por qué? Porque no he tenido el tiempo suficiente y simplemente he hecho pum, 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 lo que he ponido algo para salir del paso y poder terminar esa tarea, ¿no? Esto es muy habitual. Es la más frecuente, ¿de acuerdo? De las formas de autosabotaje. No quiere decir que las demás no sucedan, sino que esta es algo común en todo el mundo. Entonces, como decía, es el resultado final después de hacer esa tarea tarde, mal y nunca, como se suele decir, ¿no? Pues como la hago tarde, la hago apresuradamente, pues no pueden valorarla igual que si la hiciese con tiempo y, por lo tanto, ahí está una parte de la excusa de que si lo hago mal es porque no he tenido tiempo, porque no he podido, porque no ha sido. Otra de las formas o una de las formas más también comunes es el perfeccionismo. El perfeccionismo es algo que está muy bien porque dices, oh, qué bien, cuando acabo algo, ese algo queda perfecto, queda lo mejor que yo no sé hacer. Y en cierto aspecto, en cierta medida, puede ser algo positivo. ¿Qué pasa cuando ese perfeccionismo se nos va de las manos? Que nunca terminamos de hacer aquello que estamos haciendo. Esa tarea se queda inacabada, ¿por qué? Porque siempre hay algo que revisar, algo que retocar, algo que cambiar, algo que perfeccionar, algo que hacer mejor. Y cada vez que lo reviso y cada vez que lo leo y cada vez que lo miro y cada vez es aún y aún más cambios, aún y aún más modificaciones y al final lo dejo porque no acabo nunca de terminar de cambiar y de hacerlo perfecto. Otra de las formas también asociadas al perfeccionismo no es que no lo acabo, sino que no lo inicio. ¿Por qué? Porque si yo tengo la idea de que las cosas tienen que ser perfectas y tengo la idea de que las cosas las tengo que hacer perfectas y además en la primera, yo sé, como ser humano que soy, que no puedo hacer algo perfecto en la primera vez que lo haga, de manera que ¿para qué lo voy a hacer si no lo voy a hacer perfecto? De este modo lo que hacemos es parar esa forma de actuar, o sea, no vamos a efectuar ese trabajo porque nuestra forma de actuar es hacer las cosas perfectas. Y como no lo puedo hacer perfecto, no lo voy a hacer, no lo realizo, ante el miedo de no hacerlo perfecto. Con lo cual ahí lo que hacemos es bloquear totalmente, parar y ya ni intentarlo. Cuando está realmente el dicho ese que hay por ahí que dicen que de ningún cobarde es escrito nada. Es decir, si tú no lo intentas, realmente no puedes hacer nada bien si no lo has intentado, precisamente porque no lo haces. Entonces, si lo haces, puedes tener el problema, ¿no? O la situación de que eso que estás haciendo no te salga bien del todo, no sea perfecto o tenga algunos fallos, pero si no lo haces, el fallo es garrafal porque realmente
no lo has intentado siquiera. Y es el mayor fallo que podemos cometer. Pero desde el inconsciente, eso sería una forma de protegernos, una forma de evitar, ¿no?, que cometamos errores, ¿no?, ese error. Y la otra forma más frecuente de ese autosabotaje serían las excusas, ¿no? Esas excusas que nosotros nos vamos poniendo, que vamos sacando, es que me encuentro mal, es que, mira, me ha dado fiebre, es que me ha pasado esto, es que el tiempo, es que el dinero, es que siempre hay un pero, un pobre, un es que, ¿no? Y eso, porque no soy lo suficiente, porque no hay dinero, porque soy muy mayor o porque, ¿no?, cualquier excusa es buena. Todo esto tiene la finalidad, igual que decíamos antes, de que no lleguemos a esa situación, porque yo me etiqueto con eso, con el soy, por ejemplo, muy mayor para aprender a conducir, por poner un ejemplo, y si yo soy muy mayor para aprender a conducir ya no lo voy a intentar. Cuando en realidad hay otras personas, si miramos a lo mejor que se han sacado el carnet de conducir mucho más mayores que yo, pero yo a lo mejor con 60 considero que soy muy mayor para sacarme el carnet de conducir y a mi lado tengo otra persona de 80 años que sí se lo está sacando con 20 años más y no le importa, pero nosotros consideramos que no es posible. Con lo cual, como digo, ni intentamos esa acción, intentamos ese reto, no nos ponemos ni en marcha, porque ya, ¿para qué? De este modo, al no hacerlo, pues evitamos equivocarnos, evitamos hacerlo mal, evitamos el juicio de los demás y evitamos toda esa serie de conflictos que generalmente nos da miedo afrontar si realizamos alguna situación mal en nuestra vida. Situaciones típicas del autosabotaje. ¿Qué situaciones nos podemos encontrar que sean frecuentes, que sean habituales en relación al autosabotaje? Por ejemplo, en relación a la economía. Pues cuando queremos juntar una cantidad de dinero o estamos guardando para hacer algún proyecto, pero en cuanto tenemos una mínima cantidad salimos corriendo a gastar ese dinero. Siempre encontramos o algo más placentero, o algo más urgente, o algo más que nos parece más prioritario en qué gastar ese dinero que tenemos, ¿no?, o que estamos reuniendo, de manera que nunca vamos a llegar a tener la cantidad que tenemos estipulada para llevar a cabo ese proyecto, o ese objetivo, esa meta, ¿no?, que queremos alcanzar. Otro típico, aplazar las tareas, como decíamos, la procrastinación. Yo lo voy dejando todo para mañana, todo para mañana, todo para luego, todo más tarde. Y de este modo, al aplazarlo, evito el poder concluirlo. Así no me equivoco. De este modo vamos a evitar cualquier posibilidad, por mínima que sea, de hacerlo mal. Porque lo vamos dejando para después, para después, para después. Otra de las situaciones es que nos sentimos rechazados por el entorno, ¿no? Son características típicas, ¿no? Son la persona que se siente rechazado por los demás, que se siente que los demás lo miran mal, que siente que los demás... Pero no es que fulanito me mira mal, que puedes tener algo ahí de realidad, puedes tener algo que realmente sea cierto, oye, que fulanito te mira mal porque por lo que sea. Pero cuando es algo que es todo el entorno el que nos mira mal, todo el entorno el que está contra mí, todo el entorno el que me ve viejo, me ve feo, me ve pequeño, me ve poco inteligente o me ve... ¿no? Pues ahí igual tenemos que estar mirando a ver por qué nosotros estamos sintiendo eso de nuestro entorno. ¿Qué es lo que yo siento de mí? Ahí. Personas, como decíamos, otro hecho son personas que prefieren estar enfermas que realizar cualquier situación. Incluso hay personas que lo llegan a verbalizar, que llegan a decir, ay, es que yo tengo que hacer eso, es que preferiría estar con gripe, prefiero que me dé un dolor de tripa, prefiero que un dolor de cabeza a tener que hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que de forma inconsciente me está generando un rechazo. ¿Por qué? Porque me da miedo, porque considero que no soy lo suficiente, porque considero que me van a juzgar. ¿Qué va a pasar después? Además, si lo logro. Este es algo muy típico, porque si yo me bloqueo y me estoy autosaboteando y no lo consigo, muy bien, pero
El problema ya no es hacerlo mal y qué dirán, es que si lo logro, ¿cómo va a cambiar mi vida? ¿Qué va a pasar después? Y si estamos escribiendo un libro, por ejemplo, y si me vuelvo un escritor famoso, ¿cómo va a cambiar mi vida? ¿Qué va a pasar? A partir de ahí, entonces, nuestra mente puede empezar a hacer cábalas y genera un vértigo que nuestra mente tiene la capacidad de generar películas de terror, como hemos hablado por ahí en otros vídeos, ¿no? Y esas películas de terror son totalmente imaginarias, es un exceso de nuestra imaginación, ¿no? Tener una imaginación desbordante para unas cosas puede ser estupenda, por ejemplo, para la pintura, el arte y demás, y para otras puede ser un bloqueo, ¿no? Por ejemplo, si esa imaginación mal canalizada se enfoca en estas áreas. Nos ponemos muchas veces excusas con respecto a cómo creemos que somos, porque yo me etiqueto, como decía antes, soy muy mayor, o soy muy joven, o soy muy grande, o soy muy pequeño, o soy muy tonto, o soy muy listo, o soy, ¿no? Y esas características, según nosotros y según nuestra percepción de nosotros mismos, nos van a impedir alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, ¿para qué vamos a ponernos siquiera? El perfeccionismo, como decíamos, son características típicas también, es una de las características típicas de la persona que se autosabotea, porque vamos a estar siempre envueltos en ese afán de hacerlo mejor y mejor y mejor y mejor y que eso no salga nunca a la luz porque nunca va a estar perfecto bajo nuestra mirada, ¿no? Bajo nuestra perspectiva. Otra de las características habituales es ver los pequeños retos, las pequeñas situaciones, las pequeñitas cosas de la vida como cosas enormes, enormes. En vez del granito de arena hacemos una montaña, ¿no? Y entonces, como es tan grande, ¿para qué vamos a iniciar esa tarea? Es como que ya nuestra forma de verlo nos impide afrontar esa situación, porque es como que jamás la vamos a terminar, jamás la vamos a realizar, porque se vuelve en nuestra mente para nosotros algo titánico, ¿no? Algo que es más grande que nosotros mismos, por lo cual no podemos llegar a realizarlo. Estas serían, digamos, las características típicas que tenemos, más frecuentes, que nos van a dar noción, en las que nos vamos o nos podemos ver reflejados, ¿no? En esa situación. Si alguno de vosotros se reconoce en estas características, pues quiere decir que ahí tendríamos que revisar porque probablemente estés realizándote un autosabotaje, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las causas más habituales, más frecuentes del autosabotaje? Vamos a empezar diciendo la baja autoestima. Baja autoestima, falta de confianza o de seguridad en ti mismo, ¿no? En ti misma. ¿Qué pasa con esa baja autoestima? Pues que nos afectan todas las áreas de la vida. Si yo tengo una baja autoestima, me va a afectar en todo aquello que yo afronte, en todo aquello que yo inicie, en todo aquello que yo quiera realizar. ¿Por qué? Porque yo no me veo lo suficiente, como decía, sea listo, guapo, alto, delgado, mayor, joven, etcétera, etcétera. No me veo lo suficiente. Otra de las causas más frecuentes es la falta de autocontrol, el no saber gestionar mis emociones, el no saber organizar dentro de mí y cuál es mi prioridad a nivel emocional, cuál es mi forma de ver eso de una forma coherente, ¿no? Porque mi mente pierde el control. Mi mente me refiero a la mente racional, a la mente consciente, y toma el control nuestro inconsciente de manera que yo ahí no tengo control ninguno, ni sobre mí, ni sobre mi vida, ni sobre mis emociones, ni sobre nada. Se queda ahí desbocado y es el que lleva totalmente el mando y es el que nos maneja como si fuéramos títeres, ¿no? Entonces, no se trata de ser un controlador, sino de tener controlada la imaginación desbordante, esa mente, ¿no?, inconsciente que se desboca, se nos duerme el ratoncito azul, esa mente inconsciente que se nos desboca y empieza a hacer de las suyas y el miedo que, como decíamos, que era un granito de arena, lo convierte en una montaña, ¿no? Me refiero a ese tipo de control, ¿no?, y de autocontrol. Otra de las causas, que esta es una muy evidente, que estamos mencionando durante todo el tiempo, es el miedo al fracaso, ¿no? El miedo a que cuando me ven los demás,
piensen que no soy lo suficientemente bueno, que no lo hago suficientemente bien, que no soy lo bastante, ¿no? Que no llego al tope, que no llego a la cantidad que se necesita de excelencia, ¿no? Para realizar eso, ¿no? Que los demás me vean poco, pobre, que me vean mal, que me vean desvirtuada en alguno de los aspectos de mi personalidad o de la forma en la que yo me expreso. Miedo al cambio, miedo a ver qué va a pasar en mi vida. Si yo, por ejemplo, no sé, pues como decíamos, el libro, si yo escribo un libro y ese libro es un éxito en ventas, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Qué cambio va a generar eso? Voy a tener que viajar, voy a tener que conocer gente, voy a tener que encontrarme en situaciones en las que a lo mejor me tienen que hacer una entrevista o afrontar otros hechos que para mí me generen una sensación de temor, ¿no? Y además, si soy famoso después, cuando yo escriba ese libro y sea un escritor de renombre y conocido, mi vida, ¿qué va a pasar? Yo tengo una vida ahora tranquilita, mi marido, mis hijos, mi casita, y si después de ahí ya la cosa se desboca, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar dentro de mi familia, con mi marido, si yo viajo, si no nos vemos, si, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿No? Pues eso, ese miedo al cambio, a esas cosas que pueden pasar si yo cambio, son ese miedo, ¿no? a ver a lo desconocido que va a pasar desde ese momento, ¿no? En mi vida. Otro de los miedos típicos es el miedo a no estar a la altura, no ser, como decíamos, lo suficiente, no estar en el estándar mínimo, no llegar a lo que se espera de mí, a lo que espero yo de mí, a lo que esperan de mí los demás, no solo yo, sino el resto, los que me ven, a la altura de lo que espera mi papá, mi mamá, a la altura de lo que espera pues mi familia, mis amigos, etcétera, ¿no? O el jefe, en el trabajo, miedo a no saber. ¿Sí? Imaginad que os proponen para un ascenso y no lo cogéis porque y si yo subo, ¿no? Asciendo en me suben a la otra categoría y resulta que allí no me sé desenvolver, no lo hago lo suficientemente bien, entonces ¿qué va a pasar ahí? Ya estamos con el problema antes de iniciar y antes de saber a dónde va a llegar eso o a dónde nos va a llevar a parar, ya estamos con el problema en nuestra mente. Luis, bueno, otra vez el ratoncito que tengo que beber, por favor. Ratoncito, otra cosa. Bueno, familia, ¿qué os está pareciendo el directo de hoy? Podéis comentar a través del chat. Podéis comentar a través del chat. Gracias. Otra de las cosas típicas, ¿no? De las causas que generan esto es no saber lo que quieres realmente. ¿Realmente sabes qué es lo que quieres? Porque hay veces que nos emprendemos o nos encaminamos a hacer una tarea completamente convencidos de ello y vamos para allá, sí, pero realmente no estamos muy seguros de que eso sea lo que yo quiero, lo que yo deseo. Yo realmente si escribo un libro, por ejemplo, quiero ser famoso, eso es lo que realmente quiero. Quiero ser conocido, quiero hacer entrevistas, o a lo mejor lo hago simplemente por el ego o por cumplir las expectativas de los demás, no las mías propias, que esa es otra de las tareas, o sea, realmente que no sea algo que me he propuesto hacer yo, sino que me están obligando de un modo u otro, más o menos directo, más o menos conscientemente, me están obligando a que yo realice esa tarea, me la imponen de un modo, me hacen sentir a lo mejor en la obligación de realizar eso. Entonces, en ese caso, también es posible que suceda esto, que nos hagamos un autosabotaje para no realizar aquello que realmente ni lo queremos ni nos gusta. ¿Ibas a decir algo? ¿Me ha parecido? No. Vale. Otras son las creencias limitantes que tenemos con respecto al merecimiento de lograr ese éxito o esa meta, eso que estamos realizando. Por ejemplo, son unas vacaciones, si queremos realizar unas vacaciones y estamos ahorrando para ellas, pues merecemos unas vacaciones. Vamos a ver, mi madre se iba de vacaciones o no se iba de vacaciones mi madre, porque igual si mi madre no se iba de vacaciones yo tampoco tengo derecho, porque ya no lo fue con lo que ella trabajó, igual yo, ¿no? Y entonces entrar dentro de este juego. Estoy poniendo el ejemplo de las vacaciones, evidentemente, pero puede ser cualquier otra cosa. ¿Te sientes merecedor de eso que estás
procrastinando o autosaboteándote, ¿te sientes merecedor de esa meta que quieres lograr? Pues esta sería una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Otra también tiene que ver con la falta de motivación o el exceso que nos colocan depresión de pequeños, ¿no? Como que sea algo que ya desde pequeños nos han, o bien nos han desmotivado, nos han generado una situación en la que daba igual lo que hicieras, que por mucho que hicieras algo bonito, bueno, estupendo, maravilloso, no se te ha valorado y no se te ha reconocido, etcétera, etcétera. Y otra es que nos hayan presionado mucho, 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 por ejemplo, esos papás que querían haber sido deportistas o otro tipo de situación en su vida y que de pequeño ya cogen al niño, o estas mamás que llevan a las niñas a los concursos de belleza, que es muy típico en América, ¿no? En algunas zonas, estas niñas en los concursos, porque la mamá se ha quedado con esa frustración que ella quería haber sido, ¿no? Entonces están presionando al niño. Y el niño luego, pues cuando se hace adulto o ya de niño, pues resulta que empieza a autosabotarse porque realmente aquello no es su meta, no es su propósito, sino es el de los demás. Entonces un poco va en función o en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? De esos metas o objetivos impuestos por terceros, por personas externas. También tenemos el hecho de que no se sepa priorizar, no saber priorizar los objetivos. Es decir, si yo tengo ciertas tareas que realizar que son importantes y evidentemente todas no son igual de importantes, pues no saber catalogar y priorizar cuál es la más necesaria realizar primero, cuál es la que tengo que hacer antes, cuál es la que tengo que hacer después para poder llevar un progreso correcto. Entonces, hacer primero, que esto es lo que nos lleva a la procrastinación, ¿no? Es una de las cosas que lleva asociada a la procrastinación, que es poner delante tareas que no tienen importancia, pero que generalmente no son más sencillas o no son más fáciles de realizar y más agradables, ¿no? Entonces, en esto hay que poner atención también, porque sería otra de las causas, el no saber priorizar. Tener conflictos internos también nos puede llevar a esto, porque claro, si yo tengo una parte de mí en la que sí quiero, pero tengo otra parte de mí en la que no quiero, ahí tenemos un problema, porque sí quiero por esto, pero no quiero por lo otro. Por ejemplo, el libro, sí quiero escribir el libro, porque si yo escribo el libro, pues me voy a sentir bien, voy a vender el libro, voy a estar estupenda, voy a hacer famosa, pero por otro lado no, porque a lo mejor Luis, que no sé lo que decía, ahora estaba señalándose, no sé por qué, pero ya que se ha señalado lo vamos a sacar a colación. Es que me has mirado y digo, ¿me está hablando de mí? No, estoy mirando ahí, estoy mirando ahí, no me distraigas. Entonces, ya, me está saboteando y ya lo habéis visto, hoy va de sabotaje la cosa. Entonces, si yo escribo el libro y me hago famosa, ¿qué va a pasar con Luis? Porque a lo mejor Luis se puede poner celoso, le puede dar celos de que yo sea famosa y él no. Y entonces, si yo soy más famosa que Luis, igual podemos tener problemas, porque claro, ves, ya están empezando los celos, se está poniendo rojo ahí ya. Entonces puede generar un conflicto interno, esta situación a nivel inconsciente nuestro, que aunque no lo sepamos, esté ahí generando una fricción y que por eso esta parte quiera tirar para adelante, pero esta parte la vaya parando, ¿no? Que nos vaya frenando ese aspecto de ascenso, de avance en este tema, porque, como decía, realmente no estoy totalmente de acuerdo yo conmigo misma, ¿no? Al menos a nivel inconsciente. Y el miedo a conseguirlo porque eso es que aparentemente lo deseo, pero ¿y si realmente en el fondo no es lo que quiero? ¿No? Por ejemplo, algo típico, la gente pide trabajo porque, claro, yo quiero un trabajo que gane tanto dinero al mes, que gane tanto y que tenga tanto. Y estamos ahí en el trabajo, pero voy a coger ese trabajo porque ese trabajo se gana más que en el otro. El otro me gusta más, pero este se gana más, ¿no? Entonces, si yo voy a ese trabajo que se gana más que en el otro que me gusta más y cojo ese trabajo, pues resulta que a lo mejor voy a estar haciendo un trabajo que no me gusta, en el que tengo cierta presión y demás, cuando lo que en realidad yo quiero no es trabajar, es tener dinero. De manera que si yo consigo ese trabajo, sí, voy a tener dinero, pero voy a tener una parte que no me gusta nada, que es tener que realizar ese trabajo que aborrezco, que no soporto, pero que me pagan bien. Sí, voy a tener dinero, pero de manera que
puede haber un miedo a conseguir eso que realmente parece que quiero, pero que en realidad en el fondo no estoy tan seguro con ello. ¿Qué te parece? Hasta aquí la descripción. Y ahora la segunda parte, ¿no? Los tips. Ahora quiere los tips, o sea, quiere el vídeo con plus, os habéis dado cuenta, ¿eh? Primero me sabotea y ahora quiere que le dé tips. No sé yo si dártelos, Por aquí te dicen algunos tips para aprender a recibir. A veces la vida otorga relaciones, oportunidades y no puedes asimilarlas, tomarlas, las boicoteas. Bueno, ahora vamos con los comentarios y demás. No, te lo digo, que te piden tips, que no soy yo, que te están pidiendo tips. No, pero eso no es para recibir, estos son tips para no autosabotearnos. Nos están hablando de otro tema. Ah, vale. El recibir es otro tema, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer? Muy bien, pues como dice Luis, los tips. Es que es muy cotilla, me ha visto aquí que tengo yo la chuleta de todos los puntos que quiero explicaros y ya se ha dado cuenta que había tips y ya está él ahí avanzando, ¿eh? Así que, bueno, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues la primera parte es no dejarnos llevar por el miedo. ¿Por qué? Porque si yo me dejo llevar por el miedo no voy a conseguir nada. De manera que lo ideal es que realmente yo vea ese miedo y sea capaz de empezar a tomar acción con respecto a ese miedo. Esa acción puede ser pues, por vía terapéutica, por vía que yo me ponga el reto y me vaya poniendo pequeñas metas y que vaya aumentando esas metas de poquito a poco. Coger algo que me sirva de muletilla, ¿no? Como pueda ser, pues, tipo pues, el amuleto, ¿no? Que me acompañe una persona en la que yo confío, tomar unas clases que me refuercen esa área en la que yo me siento más, en menos inferioridad de oportunidades, ¿no? En inferioridad de condiciones, etcétera, etcétera. O sea, que no dejar llevar por el miedo y empezar a tomar acción con respecto. Después, actuar de forma consecuente. ¿Sí? Cuando tú ya has tomado conciencia de ese miedo, te has dado cuenta de que hay un miedo ahí que te está atenazando, que te está bloqueando y que ese miedo te impide ese avance, pues vamos, el siguiente paso es ser consecuentes con ello y empezar a tomar acción. Como decía antes, ¿mediante qué? Pues o bien la terapia o bien esos ítems que os he dado, que puedan ser pues ir poniendo pequeñas metas, ir dando pequeños pasitos, ¿no? O sea, dividir la meta grande en pequeñas metas y irlas haciendo pasito a pasito, ¿no? Aquí dentro de estos tips habrá otros modos más de afrontar ese miedo y de actuar en consecuencia a ello. Como decía antes, tomar conciencia de los miedos y las creencias limitantes que tenemos acerca de nosotros mismos a nivel inconsciente. Yo no puedo afrontar nada, no puedo cambiar nada que yo no sé que existe. Lo primero y más necesario que tengo que realizar para poder cambiar algo es tomar conciencia de esos miedos, ¿de acuerdo? De esas creencias limitantes. Para ello tenemos múltiples terapias, pueden ser, bien como decía Luis ha comentado antes, ¿no? Pues biodescodificación, la reversión emocional, la LNT, etcétera, etcétera. Podemos trabajar con PNL, con hipnosis, podemos trabajar con muchas cosas. Formación Creer es Crear. Mi formación Creer es Crear, ahí tenéis para las creencias limitantes, tenéis ahí una herramienta además muy amplia en la que os va a servir para encontrar muchos de esos bloqueos, ¿no? Entonces, todo eso podemos aplicarlo y ir aflorando, haciendo que afloren todas esas creencias limitantes que tenemos a nivel inconsciente, ¿no? Y todos esos miedos que nos están ahí parando, nos dejan ahí clac. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto que decía de tomar conciencia de esas creencias limitantes, etcétera, etcétera, y con una conciencia de los miedos, y yo refuerzo esa parte de mí, porque además cuando yo tomo conciencia de la creencia, en gran parte, muchas de ellas se van a neutralizar, porque al ser consciente de ella ya no tiene el mando, ya soy yo conscientemente que sé que está ahí, me va a ayudar a actuar de una forma más coherente y consecuente al tomar decisiones.
De manera que mis decisiones van a ser con más frecuencia decisiones acertadas, va a ser más fácil tomar una decisión acertada, con la lengua, que se me ha liado. Y eso me va a ayudar también a ir reforzando mi autoestima, porque si yo veo que cada vez me equivoco menos, ¿no? No se trata aquí de equivocarse o no, sino de que esa decisión que he tomado realmente es positiva y me beneficia a mí o con respecto al área en la que lo haya tomado, eso me va a ayudar a sentirme cada vez más segura también de mí misma y me va a ayudar a seguir avanzando en ese sendero, ¿no? En ese camino. Trabajar y reforzar la autoestima. ¿Por qué? Porque el autosabotaje va de la mano con la autoestima. Si yo no tengo autoestima, me voy a estar saboteando constantemente en todas las áreas, de un modo u otro, con un aspecto u otro, postergando, procrastinando, como decíamos, ¿no? O cualquiera de los sistemas que hemos mencionado, pero voy a estar constantemente. ¿Por qué? Porque no soy capaz, porque no merezco, porque no puedo, porque no soy digno, porque no soy suficiente, porque no sé, porque no valgo, suma y sigue. De manera que si yo tengo esos no, delante de cualquier característica con respecto a mi carácter, mi persona, cualquier aspecto de mi ser, resulta que voy a estar frenando esa área y todos los aspectos de mi vida que vayan en relación con ese área. Podemos tomar pequeños retos realistas, es decir, imaginad que tenemos de meta perder peso, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, que vamos a poner un peso redondo para hacer los números aquí que cuadren, que son 100 kilos. Yo quiero perder 100 kilos, que estamos hablando de muchos kilos, ¿no? Cualquier persona necesita perder 100 kilos, pero vamos a poner que son 100. Evidentemente, los 100 kilos no los voy a perder de hoy para mañana. La cosa no va así. Ojalá tuviéramos una varita que pudiéramos hacer así y hacer los cambios de forma inmediata. Y tampoco voy a perder 20 kilos en una semana, eso no es realista. Entonces, vamos a proponernos, por ejemplo, bajar 1 kilo semanal. ¿De acuerdo? Dividimos esa meta grande, como decía antes, en pequeñas metas. Y cada vez que yo lleve a cabo ese reto y lo cumpla de forma correcta, cada vez que yo cumpla ese reto de perder, por ejemplo, ese kilo esa semana, voy a celebrarlo y voy a reconocerme ese mérito. Me voy a felicitar, me voy a reconocer ese mérito y voy a celebrarlo con algún capricho. No tiene por qué ser un capricho de comida, puede ser un capricho de irme a dar un paseo o de ver o leerme un libro que me guste o darme un caprichito, ¿no? Un capricho de mimo y de reconocer y de celebrar ese mini reto que ya se está llevando a cabo, se está cumpliendo. Otra cosa buena que nos podemos hacer por nosotros mismos es reconocer nuestros puntos fuertes, no solo nuestras debilidades. Está muy bien reconocer las debilidades porque nos van a ayudar a neutralizar todo eso que nos hace parar, todo eso que nos lleva a estar estancados, como decíamos, a que no salgamos de nuestra zona de confort. Pero si yo reconozco mis puntos fuertes, los puedo potenciar. Por ejemplo, si yo tengo una habilidad fantástica para escribir, pues vamos a escribir. Si yo tengo una habilidad fantástica para dibujar, pues vamos a dibujar, vamos a potenciar esa área. Incluso puedo tomar clases para escribir mejor o para pintar mejor, potenciar esa área y generarme retos, metas que que sean afines con esa facultad que yo tengo. Por ejemplo, si se me da bien la oratoria, pues vamos a buscar cosas que yo pueda hacer relacionadas con esa área y vamos a potenciar ese aspecto de mi persona para que brille más. Eso lo que hace es que nos ayuda a utilizar nuestros recursos, ¿no? Nuestros potenciales y ir a la vez que vamos aumentando ese aspecto y facilitando y potenciando ese aspecto de nuestra persona, va a crecer nuestra autoestima. Nuestra autoestima se va a ir haciendo cada vez más fuerte, más potente, más grande, ¿no? Más segura. Cada vez más y más y más seguridad con respecto a ese área, con lo cual sería algo fantástico para llevar a cabo. ¿Qué más? Pues conocer lo que realmente queremos. Saber
qué es lo que queremos realmente en nuestra vida, qué nos apetece realmente, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que realmente me gusta. ¿Cuál es realmente mi objetivo? Ese objetivo que tengo yo, no el que tenía mi mamá, ni el que tiene mi papá, ni el que le gustaría a mi pareja, no. Yo. ¿Qué es lo que yo siento que quiero hacer? ¿Qué es lo que yo siento que me gusta? Y eso que yo siento que me gusta y que deseo hacer y que vibra en mi ser, cuando lo hago, resulta que como me gusta, me apetece, es lo que deseo de verdad, lo voy a hacer con más gusto, con más facilidad, lo voy a hacer con más amor, con más disfrute y eso me va a llevar con más facilidad a conseguir ese éxito en mi vida. Otro, resolver los conflictos internos, como decía antes. Si yo tengo una parte de mí que dice que sí y una parte de mí que dice que no, pues hay que poner esas dos partes de acuerdo, sea con el sí o sea con el no. Pero hay que llegar a un acuerdo entre estas dos partes, porque si no, estoy luchando contra mí misma. Soy yo quien rema en contra de mi éxito, de mis logros. Y eso pues solo conlleva o solo al final nos va a llevar a un desgaste energético, mental, físico, etcétera, etcétera, y emocional de nuestra persona, con lo cual, además, si eso después lo hacemos un hábito, lo vamos a ir llevando a otras áreas de nuestra vida y va a ser la tónica general. Así que, resolver esos conflictos. ¿Cómo podemos resolver los conflictos? Pues típico, con terapia, ¿de acuerdo? Aquí sí que sería, por ejemplo, conveniente una terapia de tipo psicoemocional, de tipo PNL, incluso coaching se podría aplicar aquí en ciertos aspectos, ¿no? Y poner de acuerdo ese inconsciente mío con mi consciente para que realmente los dos remen hacia el mismo lado, ¿no? Y no uno hacia adelante y otro hacia detrás. Aprender a utilizar todo el poder de nuestra mente, consciente e inconsciente. Es decir, todo el potencial que yo tengo voy a aprender a sacarle partido, a exprimirlo. Si yo sé que tengo facilidad para un aspecto, voy a potenciarlo aún más. Si yo sé que tengo un don, por ejemplo, para la música, vamos a estudiar música y a potenciar eso en mi persona, por ejemplo. Pero además, a nivel inconsciente, todos esos rasgos de mi inconsciente que pueden ser potenciados, que me ayuden, también se pueden programar para que nuestro inconsciente nos sirva de apoyo y no que sea alguien que nos va frenando, nos va poniendo las manos diciendo no, para, sino que realmente nos aliente, nos azuce para que alcancemos esa meta que tenemos, ese objetivo. O sea, aprender a utilizar todo el potencial. Una de las maneras puede ser cambiar las creencias limitantes por creencias potenciadoras. De manera que lo que vamos a utilizar es eso que generalmente nos para, nos frena, nos deja dentro del circulito de la zona de confort, pues nos va a ayudar a salir porque nos está potenciando. Estoy mirando al vídeo aquí, aunque no sale pantalla, pero me está mirando así muy serio, muy formalito, está tomando nota de todo. Veremos a ver si de esta no se nos hace famoso. ¿Qué más? Automotivarnos, ponernos, como decía, un reto pequeño, muy bien. Pues ese reto, cuando yo lo consiga, me voy a hacer una fiesta yo misma, es decir, me voy a tocar las palmas bien, vamos a celebrar esos pequeños logros, vamos a darnos esa chuta de energía y a reconocer esos avances que vamos teniendo. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de que nuestro inconsciente pille el mensaje y que siga hacia adelante por ese camino y nos facilite cada vez más. Ser líderes de nuestra propia vida, ¿de acuerdo? Es decir, yo decido que quiero hacer esto y no me voy a dejar llevar por lo que me lleva el inconsciente, que nos lleva ahí un poco como un barco a la deriva, sino realmente voy a coger y voy a hacer un planning, voy a hacerme un planning, podríamos decir, ¿no? Y voy a estructurarme eso y voy a decir cómo quiero vivir eso, hasta dónde voy a llegar, de qué manera lo voy a hacer, ¿no? Y empezar a dirigir, a ser los directores del vehículo, ¿no? Los directores, los que conducen el vehículo, los que conductores de nuestra propia vida. Cosas también que podemos hacer para cambiar esto. De cada situación, empezar a ver el lado positivo de las cosas. No quiere decir esto que neguemos que las cosas tienen un lado malo, sino
el lado positivo. Luis me dice, todavía te quedan ítems, ¿eh? Digo, sí, que hay unos pocos, que son, no gustan los tips, ahí tenéis tips. Ver el lado positivo de las cosas, de cada cosa el lado positivo. ¿Por qué? Porque si solo me centro en la parte negativa, no me voy a mover del sitio nunca, ¿no? Porque si solo veo las desgracias y lo malo, todo lo malo que puede pasar, malamente. Así que vamos a centrarnos también a ver, a esforzarnos por ver ese lado positivo y ver hasta dónde llega, cuántas cosas buenas tiene. Venga, y vamos a enmarcar. Una vez veamos eso, hay que ser coherentes, evidentemente. Si yo voy a hacer algo y veo que tiene 100 cosas malas y solo tiene una buena, pues aquí hay que tener cabeza y ser consciente y coherente con respecto a esa situación. No vamos a tirarnos por un precipicio, ¿no? Hay que ser coherentes con eso. Por ejemplo, realizar afirmaciones que nos empoderen, afirmaciones que, aunque parezcan una tontería, yo os he explicado más de una vez el ejercicio del espejo, en algún vídeo por ahí lo tenéis, que lo hemos explicado, que es levantarte por la mañana y 5 minutos mirarte al espejo y decirte todas las cosas estupendas, fantásticas, maravillosas que tienes, mirándote a los ojos por la mañana, nada más levantarte. Solo os dejo, como yo digo, hacer pipí o popó, y ahí tal y como te baño, con la lagaña pegada, con los pelos locos, da igual, así tal cual, que es lo maravilloso, lo estupendo que eres. Pues todo eso también nos viene bien. Observar las virtudes que tienes, no solo los defectos. Céntrate en aquellas cosas que tienes positivas, aquellas cosas que tienes que son tus potenciales. Obsérvalas, potencialas, alábalas, date cuenta de que eso está ahí, que no solo hay que tienes un grano en la nariz hoy que te ha salido, sino que tienes muchas otras cosas buenas que sirven para hacer muchas cosas estupendas en tu vida, ¿no? Que te ayudan y que te potencian, que son valiosas en ti. Esto hará también que permitas que afloren esas facultades que tienes, esos dones, esas facilidades que tienes, como decía, para la pintura, para el canto, para escribir, para hacer manuales, para cualquier cosa en tu vida, sea lo que sea, para la oratoria, para ver estrategias, para organizar. Cada uno tiene una facilidad en su vida, en su persona, una o varias, ¿no? Entonces vamos a permitir que eso aflore y vamos a sacarle partido, que para eso lo tenemos. Hacer una tarea que te lleva al éxito cada día, es decir, aunque sea un minuto diario. Si estás escribiendo un libro, por ejemplo, pues cada día escribe un ratito. Si estás haciendo deporte, pues cada día un ratito. Si estás, no sé, cada uno, pues eso que tú ves que te va a llevar al éxito, dedícale cada día un ratito, aunque sea pequeño, aunque sea solo un minuto de atención. Presta atención. ¿Para qué? Para que eso crezca. Y para que crezca no solo fuera de ti, sino dentro de ti. ¿Qué más? Esta es importante. Vive cada momento y cada día a la vez. Es decir, no te pongas ya a pensar lo que harás dentro de un año cuando llegue aquel instante. Empieza por el primer paso, empieza por hoy. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy en esto. Pues estoy en esto centrada con mis 5 sentidos y con toda mi atención y mi energía en ello. Y después, cuando llegue el paso siguiente, ya me ocuparé del siguiente. Pero ahora estoy en este. Por lo tanto, si yo estoy haciendo un bizcocho, yo no puedo meter el bizcocho al horno antes de prepararlo. Hay que ir paso a paso. Pues esto es igual. Vamos a ir paso a paso. Y cada paso con toda la atención, con todo el mimo y con toda nuestra energía. Y como decía antes, que ya lo he comentado, agradece y celebra tus éxitos. Esta es la última, pero no es la menos importante. Si os fijáis, los deportistas cuando meten un gol, cuando hacen una canasta, todos celebran allí, todos van allí a celebrar. No es casualidad y no es por solo porque mira qué bien lo hacemos, qué bonitos somos, no. Eso ayuda a tu inconsciente a entender el mensaje de que eso que has hecho está bien, que eso es positivo, que eso te beneficia y te va a ayudar cada vez más a conseguir realizar la misma acción. Es como yo siempre digo, es como la galletita que se le da al perro cuando hace bien esa tarea del entrenamiento que le estamos explicando. Pues esto es igual, nuestro inconsciente funciona exactamente igual. Así que si le damos la galletita, es decir, si le celebramos ese éxito, si celebramos ese merecimiento, nos va a ayudar a que cada vez sea más fácil y más frecuente eso en nuestra vida. De manera que estos son los tips que habían por hoy. Y no quiero decir que no haya más, podéis idear todas formas, pero estos serían algunas que funcionan bien y que os pueden ayudar. Es un aplauso para Yolanda. Hay que celebrar.
Bueno, familia, vamos primero con los eventos y luego nos vamos a las preguntas. Muy bien. Yo voy rapidito, ¿eh? Rapidito. Formación completa Creer es Crear. Podéis entrar en aulaspandora.com. Repito, aulaspandora.com. Buscan por autor, en este caso Yolanda Soria Jiménez, y encontraréis la formación Creer es Crear, que son 4 módulos, 8 vídeos, 15 horas. Y ya voy a contar para el 2020 los siguientes viajes que tenemos preparados, que es el viaje a México en marzo. Estaremos los 4 mosqueteros, bueno, los 3 mosqueteros y D'Artagnan, que es Yolanda. Estará Iván Martínez, Diego Muñoz y yo mismo, Luis Palacios. Repetiremos también en viaje a Jordania en mayo. Y a final de año del 2020, en octubre, volveremos a Egipto. Pero deciros que también estamos programando un Bali, que será conmigo y con Yolanda, que ahí saldrán una serie de talleres y eso lo iremos anunciando más adelante cuando lo tengamos cerradito. Sí. Y hasta ahí los eventos. Ahora vamos a pasar, os quiero poner un vídeo que también comentará Yolanda mientras se va viendo, de la nueva terapia. Yo lo voy a mostrar para que lo veáis porque me lo habéis preguntado, ¿no? Me habéis puesto muchos WhatsApp, que cómo fue la formación, qué tal. Os hemos dicho al principio que fue alucinante y que mola mucho. Y yo desde aquí deciros que Yolanda, pues, tanto yo como Yolanda podemos hacer terapia, pero la que lo hace profesionalmente va a ser Yolanda, que lo está haciendo a modo presencial aquí en Barcelona, Badalona, concretamente en la ciudad de Badalona, en España, y por Skype a todo el mundo. Podéis mandar un WhatsApp o un correo si queréis información, ¿no? De precios, de lo que sea. Sí. Pero también hacemos la reversión emocional y la biodescodificación, también a través de terapia con Yolanda, para temas más psicoemocionales, más psicológicos, más temas para todo tipo de temas realmente, porque es que se puede trabajar la abundancia, el dinero, si soy gafe, si mi pareja me ha dejado, cualquier tema. Salud, físicos, enfermedades, todo se puede trabajar con la biodescodificación, con la reversión emocional y también con la nueva terapia. Y ahora os voy a poner un vídeo de la nueva terapia un ratito para que veáis y Yolanda si quiere que vaya comentando, aunque también se escuchará de fondo. ¿Hay que comentar? No sé. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo aquí, Yolanda. Bueno, pues estábamos haciendo una sesión de terapia y entonces, como veis aquí... terapia energética. Sí, de LMT. Entonces, como veis, la chica fue una experiencia muy bonita porque la fuente baila con ella. O sea, ella empieza a moverse de una forma muy fluida, con unos movimientos muy suaves y muy armónicos, además. Y empezó haciendo como ciertos estiramientos y acaba haciendo realmente una danza de danza contemporánea. Es una maravilla. Es una chica que además no ha estudiado danza, que ella no ha hecho nunca nada de este tipo de cosas. Y cuando yo le comenté, me decía que era una de sus pasiones, ¿no? Que le hubiese gustado, ¿no? Una vocación frustrada que había tenido desde niña, que era realmente ser bailarina, que le hubiese gustado, ¿no? Es como que permite que tu alma manifieste lo que tú eres, ¿no? Lo que hay dentro de ti. Y fue precioso porque se siente o sea, no solo es que la ves a ella bailar, sino que uno, el terapeuta, siente la energía distinta y el movimiento que te lleva a hacer lo sientes distinto. Es como que la fuente quiere bailar con ella, ¿no? Fue muy bonita esa experiencia. Para los que habéis preguntado si se puede hacer a distancia esta terapia, sí, lo que se hace programando. Sí, bueno, se puede hacer programando o no, dependiendo del caso, pero entonces funciona igual y es muy curioso porque cuando la programas, la persona que está en su casa pues empieza a tener movimientos también y reacciones de este tipo que no se esperan, ¿no? Y empieza a moverse un brazo, una mano o algo así. Por eso recomendamos que cuando son programadas la persona sea una hora en la que esté tumbado, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente, no se encuentre pues alguna situación incómoda o molesta. Bueno, como estabais viendo, es una terapia, lo voy a quitar porque pues, ralentiza mucho el vídeo. Es una terapia que, como he dicho al principio, terapias energéticas. Yo para mí he hecho muchas terapias energéticas, me quedo con la sanación pránica y con la nueva terapia, esta que estamos hablando, porque las dos se complementan y las dos yo las he practicado y me van perfectamente. Pero también se puede trabajar todo, desde enfermedades, dolores musculares, contracturas, cualquier enfermedad que hacía tiempo que no se iba.
al final lo que hace el cuerpo es buscar la forma del mismo desenroscarse, ¿no? Y volver a su esencia. Sí, yo lo que siento es como que hace que aflore la inteligencia del cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo tiene una inteligencia por sí mismo y la tenemos como muy bloqueada con todo el día a día, la programación, nuestra sociedad, etcétera, la tenemos bloqueada. De manera que lo que hace es, yo le diría como una osteopatía energética, o sea, el propio cuerpo empieza a recolocarse, a buscar, a estirarse por aquí, por allí, pero es que es algo que te lleva, porque claro, tú lo ves ahí moverse y dices, están haciendo, pero cuando te lo hacen a ti, ves que el brazo se mueve solo, o que la pierna se te va para allá y tú dices, yo que jamás me he podido poner en esta postura y hoy estoy en la postura y además estoy bien y no me molesta, ¿no? Entonces te empieza a llamar la atención y empieza uno a cuestionarse qué es lo que está pasando, ¿no? Que ahí ya no es que la chica baila porque le gusta bailar y se pone y no, sino que realmente ahí está pasando algo que va más allá, ¿no? Y esa energía hace, desde mi percepción, que aflore, ¿no? Esa inteligencia del cuerpo a nivel físico, hablamos, ¿no? Y que el mismo cuerpo se vaya bueno, descontracturando, recolocando y hay cambios importantes. En una sola sesión se pueden ver muchas veces cambios muy espectaculares en la gente. Bueno, esta nueva terapia, la del NT, Yolanda la está haciendo a modo de Skype, a modo presencial aquí en Badalona, la podéis hacer, pero las formaciones se están dando en muchos puntos de España. De hecho, en Barcelona creo que se hará entre octubre y noviembre, pero se acaba de hacer en Madrid también y se va a hacer en más. Pero nosotros, como Caja de Pandora, concretamente la web de aulaspandora.com, la vamos a llevar a Canadá, a Montreal. En Estados Unidos ya se ha hablado de Nueva York, de Miami, se está hablando de la Vegas, de San Francisco, Los Ángeles. Luego bajaremos por México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, no sé si Costa Rica, o sea, es decir, se va a hacer en muchos puntos de América también. Esta formación se hace en Valencia, sí, en Valencia también se va a hacer, porque esta gente son precisamente el padre, el Filip, que es el que la lleva, está en Alicante y el hijo, Román, está en la zona de Valencia. Valencia, España, ¿eh? Sí, Valencia de España y bueno, también se va a hacer por ahí. Donde más se ha estado haciendo siempre ha sido en Madrid y también se acaba de hacer en Barcelona. Pero bueno, era para comentaros un poquito, porque como habéis preguntado, pues ya de esta manera en este vídeo ya lo hemos solucionado. Vamos ahora a las preguntas que tienen ustedes sobre la conferencia de hoy, sobre el tema de hoy. Entonces, nos dicen el país, nos dicen el nombre y formulan la pregunta en mayúscula. Y vamos a estar unos 10 minutos, un cuarto de hora haciendo preguntas y ya finalizamos el vídeo. Dice que cuando vienen a México. A México vamos a ir montamos un viaje en marzo para el Yucatán. Es un viaje que tiene una parte de enigmas y misterio y una parte de ejercicios. Pero físicamente ir, vamos a decir, a dar talleres a cualquier parte de América de creer es crear o la reversión emocional o el taller avanzado de la esfera cuántica, todos son temas, o sea, es decir, ponencias de, bueno, que son formaciones de Yolanda. Probablemente hasta el 2020, a partir de abril, no empezaremos a hacer alguna, pero ya iremos dando fechas cuando lo sepamos. Bueno, vamos con la primera pregunta de Rocío. Pregunta, ¿cómo detectar el autosabotaje y diferenciarlo claramente de la intuición que te avisa con malestar de algo que no debemos hacer o empezar? Gracias, guapísima Yolanda. Pues como decía, el autosabotaje, lo he estado explicando, eso está explicado en el vídeo, pero con respecto a diferenciarlo de la intuición, pues sería que el autosabotaje, cuando es un autosabotaje y no es la intuición, es algo que es frecuente y siempre pasa lo mismo. Es decir, siempre me pongo malo cuando voy a intentar hacer cierta cosa. No es con algo en concreto, como decía, no es cuando hay una cosa puntual que no, sino que siempre que voy a hacer un cambio me encuentro que me pongo malo. Siempre que voy a conocer una nueva pareja me encuentro que me da fiebre o que me da malestar físico, me tengo que, ¿no? Cada vez que voy a escribir el libro, pues me encuentro que no hay tiempo. Cada vez que voy a acabar, me encuentro que tengo que revisarlo y lo tengo que hacer perfecto. ¿No? Hay muchos aspectos, como he dicho, del autosabotaje en los que se refleja. No es una cosa puntual, ¿no? Siempre hay varias formas en las que ese autosabotaje se manifiesta y que es algo que es la tónica de nuestro día a día, que no es algo puntual una vez, como decimos, la intuición es algo que es con respecto a una cosa concreta, en un momento concreto, en un hecho concreto, ¿no? Y aquí sería como algo común, ¿no? Como decíamos, lo que es la procrastinación es algo que siempre estoy dejando las cosas para el último momento.
Pues esto sería algo así, que es como la tónica de nuestra vida. Perfecto. Luego también, que no se me olvide, también deciros, para añadiros al grupo de WhatsApp, escribid al grupo de WhatsApp de Yolanda Soria, tenéis que escribir a yolandasoriaoficial@outlook.es. Asunto, grupo WhatsApp, nombre completo, país, número de teléfono y prefijo. Entonces Giselle Vila, aquí su hija, cuando pueda os irá incrustando en el grupo de WhatsApp. Os incluirá. Sí, sí, tened paciencia porque hay mucha gente y entonces eso es entretenido y es un trabajo. Y no me mandéis, por favor, la petición a otro lugar ni al WhatsApp, porque si no mandáis el correo nos podemos incluir por la dichosa ley esta de protección de datos, ¿de acuerdo? De manera que necesitamos el correo con el incluir en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y los datos que Luis os ha comentado. Luego también hay un grupo de Caja de Pandora, que es humor y tertulias de la caja, que cuando os apuntéis también os daremos acceso a ese segundo grupo de Pandora y podéis estar en los dos. Vamos ahora ya con Omar, que nos pregunta, hola, desde España, ¿hacer las cosas fáciles en difíciles pueden ser algún bloqueo o algo de lo negativo que has dicho hoy? Me pasa a mí y por eso suspendo el examen de conducir. Gracias. Eso es hacer la montaña del granito de arena. Entonces es que tú ves algo que es pequeño y que es sencillo y que no tiene mayor importancia, tú lo ves enorme y cada vez se te hace más grande y cada vez más grande y cada vez más grande. O sea que sí que es un autosabotaje. La pregunta aquí sería, si es con respecto al coche, al carnet de conducir, yo te preguntaría, ¿te da miedo conducir? Ahí tendrías que ver si hay algún miedo con respecto a esa acción, ¿no? Al hecho de conducir en sí. ¿Tienes miedo a conducir? ¿Qué cambios te va a llevar el hecho de conducir en tu vida? ¿Hay algo ahí que haya algún freno? Mira por ahí, porque por ahí puede haber algo. Carlos Reyes, desde Uruguay, si el ser humano es uno con la fuente, ¿por qué cada vez más, de manera exponencial, surgen técnicas a modo de muletillas? ¿No es que uno no es un dios en sí mismo? ¿No es contradictorio? Te voy a contestar yo, Carlos, y ahora te contesté, Yolanda. Las terapias no son muletillas, son formas de trabajar programas o sistemas de creencias que hemos heredado normalmente de nuestros familiares, es decir, de nuestros abuelos o de nuestros padres o de nosotros en vida. Entonces, las herramientas son para mejorar. Si eso fuera tan fácil como tú dices, no habría nadie enfermo en el planeta. Pero la cuestión es que todos enfermamos. Entonces, si tú eres una persona que tiene muchas herramientas porque has hecho muchas formaciones, te puedes trabajar a ti mismo, pero también te vas a encontrar que muchas veces no te podrás trabajar porque es mejor que te lo haga alguien externo a ti, porque veramos cosas que tú no ves por las barreras que se te ponen delante. Ahora, ¿hay personas que por sí mismas pueden hacerlo? Lógicamente. Mucha meditación de muchos años, mucho autotrabajarse a uno, pero son la minoría. O sea, la mayoría de gente, fijaros cómo anda por la calle y los problemas que tiene, no es tan fácil. Pues sí, las terapias en realidad, o estas técnicas son realmente eso, técnicas, ¿no? Herramientas que nos sirven para pues, ir paliando esas programaciones que tenemos limitantes, ¿no? Que muchas veces nos impiden hacer. Tú eres un Dios creador, y es cierto. El problema está en que nadie tiene la suficiente autoestima, confianza en sí mismo, nadie tiene la suficientemente fe en sí mismo como para realmente creerse que es ese Dios aquí en la tierra. Entonces, ese Dios creador. Entonces, todas estas herramientas nos sirven pues, para ir recuperando esa autoestima, esa fe en nosotros mismos y permitiendo que crezca todo eso fuera de nosotros, permitiendo que nos permitamos a nosotros mismos ser y manifestar esa realidad de ese Dios creador. Permíteme un segundo porque si no se va a ir. Por aquí Marisol Sánchez dice que se equivocó y se borró por error del grupo. Ahí sí que me mandas un WhatsApp y como ya tenemos el correo, si ya estabas incluida, si me mandas un WhatsApp te volveremos a incluir. Pero necesitamos el correo previo para todos los demás, ¿de acuerdo? El WhatsApp ya siempre lo tenéis en el YouTube y también en el Facebook, en la pestaña esa de ver más, y yo lo he puesto aquí en los chats también, he copiado los datos para contactar con Yolanda por si queréis hacer terapia, está el correo electrónico, el WhatsApp y la web. Sí, de todas maneras el teléfono es el 652-060777 con el 0034 o más 34
de prefijo, ¿de acuerdo? Repite, más 34. Más 34, 652 06 07 77. Tenemos a Luisa que nos dice, pregunta, Yolanda, ¿crees que esa terapia puede ayudar para lograr simetría en el rostro? Que mi hijo se la nota demasiado la simetría en su rostro, la nueva terapia. No sé si te refieres a es decir, que haya una asimetría en cuestión de tamaño, ¿de acuerdo? Como que una parte sea más grande que la otra, o de posición, porque haya como una especie de que estén como los ojos y demás como descolocados o colocados a diferente altura, o que haya una diferente expresión en un lado de la cara. Yo creo que sí que le puede ayudar, pero claro, no sé realmente a cuál de los dos aspectos te refieres, ni tampoco sé la edad que tiene tu hijo. Tendrías que escribirme aunque sea por WhatsApp, escríbeme y lo comentamos y te puedo asesorar mejor, ¿de acuerdo? Perfecto, ahora tenemos a Claudia desde México. ¿Es cierto que se forma un hábito a los 21 días? Pues sí, a partir de los 21 días se empieza a formar un hábito. No es que con 21 días ya tenemos el hábito, a partir de los 21 días se empieza a formar un hábito. Ese hábito hay que mantenerlo, evidentemente. De hecho, dicen que cuando el hábito está ya formado es a partir de la segunda cuarentena, que son 42 días, ¿vale? De la segunda mitad de la cuarentena. El 21 sería la mitad. Los 42 días sería lo que sería la cuarentena completa. A partir de ese momento sería cuando el hábito, en teoría, está instaurado en nosotros. Y desde ahí, pues sería mucho más fácil seguir y mantener ese hábito en nuestra vida. Pero no solo son 21. Con 21 es como que hacemos un cambio. Y a partir de ahí es más fácil generar el hábito en nosotros. Con los 42 días, digamos que se establece. Y desde ahí ya es como mucho más fácil que lo mantengamos. Bueno, Omar dice, no me da miedo conducir. Bueno, antes de eso, espérate que quería comentarte lo de la chica de la nueva terapia. Sí, descolocación en la cara, 22 años. Pues yo creo que sí. Le puede servir Luisa. Muy mucho. Y habría que mirar también qué conflicto emocional puede haber asociado. Perfecto. O sea, que por un lado tema de reversión emocional y por otro lado la nueva terapia. Sí. La reversión emocional... no, a lo mejor con la LNT tiene suficiente, pero... Vale. Perfecto. La reversión emocional es la parte avanzada de Yolanda de la biodescodificación, lo que ella durante años ha ido... No es de biodescodificación, es decir, es de psicoterapia, vamos a decir, psicoterapia emocional, ¿vale? Omar dice, no me da miedo conducir, me da miedo suspender el examen. Pues ahí es un miedo a no estar a la altura. Entonces, por eso justamente estás ahí frenado. Pero si suspendes el examen, yo miraría porque de algún modo me suena a mí que algún miedo puede haber a conducir detrás. Quizá porque hayas visto algún accidente o tengas en el traje nacional alguna persona que haya tenido algún conflicto, algún atropellado, alguna cosa así. Piensa bien, a ver qué te llega. Betty Rodríguez nos dice desde Estados Unidos, quería agradecerle el tiempo y conocimiento que generosamente nos regalan. Saludos. Pues gracias a ti, Betty. Pregunta aquí de Miriam. Hola, saludos desde Tijuana, Baja, California. Mi nombre es Miriam. ¿Cómo es la terapia a distancia? Gracias. ¿Cómo es la terapia a distancia? No sé a cuál de las terapias te refieres, pero en realidad lo que hacemos es conectar por Skype y es decir, concertamos una hora, un día, ¿no? Evidentemente, nos conectamos ese día, esa hora por Skype y realizamos la sesión, si es tanto una como otra, igual que si fuera de modo presencial. También con la LNT se puede hacer programada durante el sueño, es decir, que esté trabajando mientras tú estás dormida para que te sea más cómodo y sea pues más fácil, ¿no? Porque facilita por horario, si te sucede, o sea, si se te puede hacer terapia mientras estás dormida, no tienes que utilizar ese tiempo para esto. Lo tienes ya, a la vez que duermes, se te está haciendo terapia. Perfecto. Vamos con Omar.
¿Qué pasa si nos olvidamos un día de hacer los tips? Decirse cosas bonitas al espejo recién levantados o no lo decimos cuando nos hemos lavado la cara. Gracias otra vez. A ver, si lo dices después de lavarte la cara, pues no pasa nada tampoco. Pero lo ideal es tal cual. ¿Por qué? Porque con el aspecto recién levantado que dicen que no hay nadie que esté guapo recién levantado, ¿no? Que no hay nadie que esté bien. Si yo soy capaz de decirme en ese estado que voy zombie, que voy así, además ese momento es el que mi inconsciente todavía está ahí, no estoy despierto totalmente, está todavía mi inconsciente ahí flotando y es el mejor momento. Por eso es el no lavarnos, no pararnos mucho, sino simplemente me levanto, voy al baño y me miro y a partir de ahí empiezo a trabajar. Que un día se te olvida, no pasa nada. Al día siguiente sigues y andando. Pero que lo ideal es hacerlo pues cada día, siempre que puedas. Bueno, familia, nada, vamos a dejar el vídeo ya aquí porque está mirando todos los chats y no hay más preguntas. Nos vamos a ir también a cenar, que ya toca, sí. Pero me voy primero a andar un poco por la playa, que dé el aire. A andar, que hay que hacer deporte. Familia, nos vemos en el siguiente vídeo programa. Recordad que mañana, bueno, toda esta semana hasta el jueves hay 6 vídeos más. Mañana martes tenemos un invitado en mi canal, no en la Caja de Pandora, sino en Luis Palacios. Tenemos a Jordi, que nos va a enseñar unas fotografías de temas ufológicos y de temas de conciencia. Y será un programa especial. Empezamos a las 7, no sabemos cuándo acabamos. Y os vamos a enseñar cosas muy auténticas, por un lado. Y luego ya miércoles, jueves, pues ya os he puesto antes en las redes sociales y también en el YouTube los siguientes vídeos que estarán conmigo y también con mis compañeros. Entonces nos vemos con Yolanda de aquí a 15 días. Pero la semana que viene Yolanda tiene vídeo en su canal y yo no sé, que hagamos otro vídeo por ahí editado y lo vamos subiendo. Sí, en teoría el lunes próximo a la misma hora de siempre. No tienes título, ¿no? No, todavía no. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí, familia. Nos vemos pronto. Como siempre decimos, un abrazo a todos. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Os agradecemos también si podéis compartir y darle a like al vídeo si os ha gustado y compartirlo en las redes sociales si os parece bien, para que otras personas puedan disfrutar del contenido, también les sirva de ayuda. Y muchas gracias a todos los que habéis participado con vuestras preguntas en el chat, con vuestros comentarios, con vuestro apoyo, con vuestro cariño, los que nos habéis visto en directo y los que nos veréis en diferido. Una última pregunta de Jenny. Sí, soy de México. Me han dicho que tengo el plexo solar abierto. ¿Eso es que afecta el miedo y el autosabotaje? ¿Eso en qué afecta? ¿Eso en qué afecta? El miedo y el autosabotaje. Hombre, el plexo es el centro de poder. Puede ser que lo tengas abierto por miedos o que tengas miedo porque lo tienes abierto. Es decir, no sabemos cuál de los dos es el que genera el otro, pero sí que van de la mano los miedos y el centro del plexo solar y el autosabotaje. ¿Por qué? Porque es el centro de nuestro empoderamiento, de nuestra fuerza, de nuestro... aquello que te planta en el mundo. Así que sí que van de la mano. Sanación pránica nosotros miramos, ¿no? Es decir, miremos todos los chakras y vemos que queda a lo grande o a lo ancho, pues energéticamente lo vamos limpiando hasta que se pone en su lugar y luego lo energizamos. Da igual el programante que tenga, es decir, hacemos un trabajo de limpieza de todos los chakras y vamos poniéndolos todos en su lugar. Quiero decir que a veces no importa tanto lo que te han dicho, sino que cuando se encuentra algo mal, se arregla y ya está. No tanto el significado en terapia energética. En terapia como la que ha hablado ella en biodescodificación o represión emocional, pues buscamos el conflicto. Familia, ahora sí, os dejo con el vídeo final. ¡Hasta pronto! Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Caja de Pandora. 2. Comparte con familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita lacajadepandora.com si quieres ver noticias alternativas. O visita aulaspandora.com si quieres tener los cursos donde todos los terapeutas alternativos se forman online diariamente. Y recuerda apuntarte a nuestra lista de correo para recibir los regalos de información que vamos mandando.
Hablo de Pandora.